Bueno, nuestro grupo está conformado por Abdón Yasmín, Luque Fátima, Pedregosa Constanza, Tello María Luz, y vamos a presentar lo que fue el golpe militar que se desarrolló desde 1976 hasta 1983 aproximadamente. Bueno, para hablar del inicio de este golpe militar, podemos hablar de que en 1974 la esperanza del pueblo peronista comenzaba a apagarse, ya que el gobierno no era igual desde la partida de Perón. Y en el país estaba sufriendo y existía una crisis política y económica con el gobierno y el mandato de Isabel de Perón, que también asimismo tenía un pueblo muy descontento. Por lo que en 1976, el 23 de marzo, ya comenzarían estos años de reorganización nacional, del proceso de reorganización nacional. El 24 de marzo, un golpe militar asalta al Estado, pero esta vez es distinto a veces anteriores, ya que se iban a juntar las tres Fuerzas Armadas, que se iban a repartir el poder y reprimir de igual forma las tres. El gobierno es asumido por la junta de estas tres fuerzas, el ejército del mandato de Videla, las fuerzas aéreas de Agosti y las fuerzas marinas de Macera. Este golpe de Estado se autodenominó como Proceso de Reorganización Nacional, con un programa de tres etapas fundamentales, que eran el orden institucional, la revalorización de la autoridad y la consolidación del proceso. Bueno, como fin de este golpe militar, tras la derrota de la Guerra de Malvinas, en ese momento el presidente Galtieri fue obligado a dejar su cargo. Entonces, en consecuencia de esto, toma la presidencia Reinaldo Vignone. Reinaldo Vignone no cuenta con el apoyo de las dos fuerzas, como la aérea y la armada. Entonces ambas fuerzas abandonan la junta militar, quedando Vignone solo en el mandato. Tras esta consecuencia, los últimos días de 1982, Vignone realiza un llamado a elecciones, ya que tuvo un mandato duro y complicado. Los primeros días de 1983, Vignone decreta la destrucción de todo archivo que exista sobre estos secuestros, torturas y la desaparición de personas. Días antes de estas elecciones, el presidente Vignone dicta la ley 22.924, donde establecía una amnistía para todos los miembros de las fuerzas que habían participado en esta represión ilegal. Este tema, que juzgar o no a los militares, se volvió una de las principales discusiones del pueblo y lleva la balanza a favor del candidato radical. Finalmente, el 30 de octubre de 1983, los argentinos vuelven a votar y eligen a un gobierno. Este nuevo gobierno era representado por Raúl Alfonsín. Bueno, pasando con el contexto político, como dijo mi compañera, la presidencia estaba a cargo de Perón, pero el 1 de julio de 1974 él fallece y fue suplantado por Eva Perón. Para entender un poco el contexto político, Eva Perón, los primeros pasos que dio fue la disolución del modelo país nacional y popular, intentando plasmar un plan de ajuste económico conocido como el Rodríguez. Bueno, la debilidad de su gobierno no pudo sostenerse a estos cambios, volviendo cada vez más frágil la situación política y económica del país. La inestabilidad gubernamental dio pie a una inflación
galopante, una inflación altísima, y el que los sectores empresariales y liberales presionaran para el derrumbamiento de estos partidos políticos. Por otro lado, la AAA, las organizaciones político-armadas, peronistas y marxistas, actúan generando un clima de inseguridad e inestabilidad política. Paralelo a esto, los militares planteaban un silenciamiento de una nueva intervención, sumando a los apoyos de los sectores civiles. Ante semejante crisis, a las personas, a la sociedad no le quedó otra que aceptar esta intervención militar, pero lo que no sabían era la magnitud que iba a tener este mandato militar. Entonces ya para 1976, la Junta Militar, encabezada por Videla, acabó con la edificación de un nuevo orden en la que se impusieron una vigencia de valores de la moral cristiana supuestamente ya inculcados. Uno de los principales instrumentos de este proyecto fue un plan sistemático en donde hubo muchos secuestros masivos de los opositores políticos en centros clandestinos de detención, tortura, asesinato y desaparición. Estuvo dirigida en contra de obreros, dirigentes políticos, sindicatos opositores, de estudiantes, trabajadores sociales y todo aquel que iba en contra de lo que el gobierno militar quería imponer. Y bueno, y este golpe militar, en cuanto al contexto político, tenía como objetivo silenciar definitivamente a los opositores y desterrar la movilización popular que se había caracterizado en la política argentina. Vamos a pasar al contexto económico, en donde el golpe de Estado tuvo un carácter refundacional que sufrió en 1976, porque se relacionaba con la puesta en marcha del plan que quería impulsar Martínez de Oz. Este plan tenía como objetivo revertir el proceso que la Argentina ya había embarcado, que era la industrialización de los sectores liberales, que se juzgaba como artificial. El resultado de esto fue el crecimiento distorsionado del sector productivo ineficiente y el surgimiento de una clase obrera que cada vez se hacía más fuerte. Martínez de Oz creía prescindible el retorno de una economía abierta en la que el papel del Estado disminuyera drásticamente, porque en la época de Perón el Estado tenía mucha influencia, entonces él quería que este Estado disminuyera en su papel y que el mercado recuperara un rol como asignador de recursos. Y bueno, y todo este análisis se vio acompañado por una hipervaloración de las cuestiones monetarias y financieras. La realidad política y económica en 1976 hasta 1981 aproximadamente, con la salida de Videla y Martínez de Oz, estuvo determinada por dos factores claramente determinados, que fueron las dimensiones del accionar represivo y los avatares de la gestión económica. En cuanto al contexto sociocultural, podemos decir que, bueno, teniendo en cuenta todo lo que pasó antes del 1976, socioculturalmente, políticamente, económicamente, ya se venía desarrollando, se venía sintiendo este golpe militar. Y bueno, y trajo como una de sus consecuencias la interrupción del proceso de formación tanto de los estudiantes, de los graduados, de los docentes, interviniendo en las escuelas, las universidades, los trabajos, que muchos fueron intervenidos, pero muchos otros tuvieron que cerrar directamente por esto de que no planteaban, no tenían los mismos pensamientos que el gobierno militar actual. Esto trajo aparejado la falta de nuevos profesionales en el mercado del trabajo, de actualizaciones, de capacitación de egresados, ya que influyó mucho en la sociedad.
Como nombramos antes, este periodo impactó mucho, sobre todo en las casas y en las familias, ya que fueron reprimidas ciertas ideologías, ciertos pensamientos, partidos políticos, y con esto se reprimían a las personas que pensaban diferente al gobierno, en contra de la ideología. Entonces, bueno, las familias lo sufrieron muy mucho. También la dictadura prohibió los libros, la música, las canciones, cantantes, películas, y en base a todo esto, toda esta faceta pública o diurna del régimen, se buscaba que la prensa, callara la prensa en cierta forma, que la prensa no diera a conocer todos estos sucesos, todas estas desapariciones, todas estas muertes que se generaron en todo este periodo, y de cierta forma como que los tenían callados. Entonces, en los colegios, en la calle, nadie hablaba de esto, todos sabían de esto, pero nadie lo hablaba. En este periodo, entonces podemos decir que el gobierno militar lo que buscaba era reordenar lo que sería la educación, ya que se pensaba que se había descarrilado, comenzando justamente a disciplinar el cuerpo a través de lo que sería la escuela. Se imponen normas como, bueno, la forma de saludar, la formación, el para ir al baño. La circular 137 fue una de las medidas que se implementa a nivel medio y superior, donde dice que los varones debían usar camisa celeste o blanca, corbatas, pantalones, el pelo bien corto, y las mujeres tenían que ir con las polleras debajo de las rodillas, no podían usar maquillaje ni adornos, y tenían que ir con el pelo recogido con vinchas. El ministro en 1978 comienza con el operativo Claridad, que es una lista negra de todas las personas relacionadas al ámbito educativo. Hay muchas personas que estuvieron vigiladas por este operativo que hasta el día de hoy siguen desaparecidas. En 1980, con el coronel Valladares, comienza esto de la quema de libros, que quemaron millones de libros. Todo lo que no fuera de la derecha católica estaba prohibido. Y cuando Catalana asume en 1977, se dispone, digamos, en todas las escuelas un documento que es denominado Subversión en el ámbito escolar, que era para poder denunciar a los compañeros de la institución o todos los sujetos que estuvieran relacionados a lo que es la subversión. El ministro a cargo, lo que decía es de que había que empezar a trabajar desde el preescolar y el primario para poder agarrarlos desde raíz. Esta era la justificación que daba con el control que se estaba ejerciendo sobre los cuerpos. 200 alumnos y 600 docentes fueron los desaparecidos y secuestrados en todo este gobierno de facto, mediante este terrorismo de Estado que brindan en la educación. Bueno, en cuanto a la educación física, como ya nombramos anteriormente, este golpe militar, este gobierno militar, quería adoctrinar y formar a personas. Entonces la educación formó un rol fundamental para esta idea, para lograr esta idea. En la educación física tenía como finalidad formar mentes y cuerpos de las nuevas generaciones. Y por ejemplo, al presenciar cualquier clase de esta materia, se podía observar la gran influencia militarista que tenían las clases. El profesor los hacía marchar de forma perfectamente ordenada, como una entrada en calor, como parte de la clase. Las pruebas de aptitud física consistían en subir la soga, hacer tantas cantidades de flexiones de brazos, abdominales, realizar ejercicios de forma impecable,
gimnasia deportiva, coreografías, donde no era lo que apremiaba la destreza, digamos, sino la uniformidad de los movimientos. Un ejemplo de esto, y que influyó mucho y que fue una gran figura del momento, fue la práctica de la apertura del Mundial de 1978, ¿no? Donde cada movimiento de cada participante estaba calibrado a la perfección. El objetivo primordial era instalar la idea de la obediencia en la mente de los jóvenes, de los alumnos, digamos, de estas nuevas generaciones. Por ejemplo, el objetivo de marchar en las clases no tenía un fin aeróbico o de hacer ejercicio, sino tenía un fin político. Esta ambición del Estado de ejercer el poder en todas sus esferas y donde más pudiera, no le alcanzaba, por ejemplo, con modificar solamente la educación primaria y secundaria, sino que pensaban que era necesario también alterar todo el sistema educativo, por lo tanto, cambiar la formación docente a los docentes y a los profesorados de ese momento. Es así como los profesorados de ese entonces fueron cambiando y alterando la currícula o los ingresos. Por ejemplo, hay un trabajo, una investigación que se llama Dictadura y Educación Física, del licenciado Daniel Pereira, que señalaba que en el IPEF de acá de Córdoba, si el cuerpo del ingresante no cumplía con ciertos estándares determinados por las autoridades, el ingresante no podía ingresar a la carrera, digamos, y se le negaba este derecho a estudiar. Como en partes de deporte, podemos decir que en 1976 se realizaron los Juegos Olímpicos en Montreal, donde participaron 91 países, donde los demás países estaban sufriendo también golpes militares, entonces se vio ahí una baja de países. La delegación argentina estaba conformada por 69 deportistas, de los cuales 65 de ellos eran hombres y 4 mujeres. La delegación argentina llegó a Canadá con la misma sensación que se vivía en su país. Incertidumbres, atletas que viajaban sin sus elementos, buscaban soluciones improvisadas y también viajaron con muchísimo miedo. Estos factores derivó en el resultado de los deportistas en cada deporte, donde obviamente estos resultados fueron negativos o malos. No obtuvieron medallas, pero sí obtuvieron 5 diplomas. 3 de ellos en boxeo, 1 en judo y 1 en remo. Tras estos duros resultados, se dio a conocer una nula participación en los Juegos Olímpicos en Moscú, y podemos decir también que o sucedió en ese tiempo el Mundial en 1978, situado acá en Argentina, donde el gobierno creó en cuestión de pocos meses estadios, hoteles o complejos deportivos que alojaban a los deportistas y a gente que venían de otros países. Esto creó una deuda enorme en el Estado, pero enriqueció a estos contratistas privados, obviamente aliados a los militares. Esta campaña fue acompañada por los medios de comunicación, donde los militares largaron una propaganda donde veían que tenían un país alegre, que no estaba pasando nada, que no tenían orden, un clima de fiesta, alejado del terror. El triunfo
de Argentina en el Mundial, da que los ciudadanos vuelvan a las calles a festejar, a festejar el triunfo, y esto hace creer a los militares que el pueblo estaba ayudándolos a ellos o apoyando al gobierno militar, y esto no era así. También podemos agregar que esta Argentina militarista apoyaba al fútbol como una única articulación entre el deporte y el país, o la política del país, pero sin dejar atrás podemos decir que los demás deportistas en otras áreas accedían a grandes torneos individuales, gracias al apoyo de su familia y del club de donde practicaban dicho deporte. Estos clubes eran refugios en los barrios, refugios para estos deportistas, un espacio seguro y un respiro de la realidad que vivía su país. Bueno, por último vamos con los hitos. Vamos a ir un poco rápido porque se nos acaba el tiempo de la reunión. Los hitos, encontramos que el 24 de marzo de 1976 comenzó, bueno, como ya sabemos, la dictadura. El 20 de agosto de 1976 fue la muy conocida masacre de Fátima, en donde 30 personas, 20 hombres y 10 mujeres, estaban desaparecidos y estaban retenidos en los centros clandestinos de detención, fueron llevados y parados en la ruta a la altura del kilómetro 62, con 8 vehículos y con helicópteros rodeando la zona, y les dispararon a quemarropa y fueron apilados sobre una carga de dinamita. Bueno, y por último, el sumario de esto nunca se conoció, o sea, se conoció, pero el sumario decía que ellos tenían los ojos tapados y las manos y los pies atadas. El 16 de septiembre de 1976 fue la famosa Noche de los Lápices, en donde se secuestraron aproximadamente, creo que entre 10 o 20 estudiantes de secundaria, en donde 6 fueron desaparecidos, nunca volvieron, en teoría fueron matados, y el resto volvió. El 1 de junio de 1978 fue la Copa Mundial de Fútbol en Argentina, que, como dijo mi compañera, fue utilizada como un medio para tapar todo esto de lo que fue el golpe militar.